Tengan muy buenas tardes. Un año más de nuestra vida nos volvemos a presentar aquí. Ya son varios años, 15 al menos. Y bueno, pues eso, conforme va pasando el tiempo, por supuesto al principio fue muy especial, hoy lo es más, porque ya fueron 15 veces más. Agradezco mucho al maestro Jesús León, a la maestra Leticia, por todo el apoyo brindado, la constancia de estos años, y bueno, pues muy honrado de estar aquí otra vez, compartiendo un poquito con amigos, todos ustedes, conocidos, algunos ya alumnos de un nuevo centro de investigación que acabamos de abrir hace 2 años, en la colonia Narvarte Poniente. También hay aquí maestros que ya también están dando clases ahí, y pues se trata de formar un grupo sólido hacia el futuro que pueda continuar la palabra del doctor Joaquín Galarza, es decir, el método de comparación y análisis para pues la honra y orgullo primero de México Tenochtitlan y después pues de todas las naciones que han habitado aquí desde hace muchos siglos. Pues bueno, hoy vamos a hablar del significado ritual de las flores aztecas. Es un tema muy complejo. Por supuesto vamos a pasar a vuelo de pájaro sobre ese tema tan exquisito, porque las flores en México pues son identificativas de nuestro país, es decir, México es un país de flores, ¿no? Pero ¿qué flores? Bueno, pues eso es lo que vamos a empezar a ver. Bueno, por motivos de tiempo y espacio, por supuesto ustedes comprenderán que aquí solamente ofreceremos algunas breves citas, algunas breves menciones de lo que vamos a estar viendo. Solamente voy a poner 2 casos de flores para hablar un poquito más en específico de ellas. Una muy conocida, otra no tan conocida, pero tal vez para ustedes sí. Y hay 2 situaciones que quiero aclarar de manera enfática. Toda esta plática, como todas las pláticas que he dado aquí, es decir, las 14 o 15 anteriores, siempre se han dado bajo los parámetros del método de comparación y análisis desarrollado por el doctor Joaquín Galarza. El doctor Joaquín Galarza fue pues el más eminente investigador sobre códices azteca-nahuas que hubo en el mundo. Falleció en el año 2004, pero deja una interesante guía que tenemos que continuar, pues porque ahí vienen las claves para poder leer los códices, y cuando tú lees un códice, pues ya estás leyendo a la persona que lo escribió. Entonces no hay mayor placer que cuando lees un libro moderno, pues estás ahí comunicándote con esa persona que lo escribe, ¿no? Bueno, pues ese acto de comunicación tenemos que ponerle una gran difusora para que nos podamos enterar qué pensaban los aztecas antes de la llegada de lo europeo. Por supuesto, la continuación del trabajo de escritura tradicional todavía se prolonga 3 siglos más, 16, 17 y 18, pero en el 19 ya no se producen códices. Entonces estamos en esa labor que pues nos tomará décadas y seguramente 2 o 3 generaciones más. Esta plática no promueve el consumo de ninguna planta, para que aquel que se emocione, ¿no? Y ahorita me voy a la Merced y me compro mis puños de algo y me los echo pues para curarme de algo, ¿no? Entonces yo no estoy promoviendo nada. Sea muy cuidadoso con las plantas. Hay plantas que son muy de respeto. Entonces puede que usted sea totalmente inocuo a un té de manzanilla, ¿no? Y bueno, aquí no le pase, pero a una persona que está allá afuera que sea sensible a alguna sustancia, pues el té de manzanilla pues le va a hacer daño. Entonces tenga cuidado con las plantas. Bien, pues con plantas nacemos, con plantas festejamos y con plantas nos entierran, ¿no? Entonces, con flores toda la vida para esos eventos especiales. Y bueno, pues las plantas ahí están presentes
en todo el transcurso de nuestro existir. Por supuesto, debido a la llegada del europeo, todo nuestro bagaje cultural, cosmogónico y de conocimiento de las plantas empezó a cambiar. Algunas plantas fueron satanizadas, otras plantas fueron olvidadas completamente, permanecieron en la oscuridad y apenas hasta ahora se empiezan a saber algo de ellas. Otras plantas fueron aceptadas, pero bajo un cierto rigor. Y bueno, pues lo que le interesaba al europeo al ocupar estas tierras, pues no eran tanto las plantas, sino situaciones un poco más, tal vez, terrenales, ¿no? La explotación de minerales, que ha continuado, y otras situaciones por ahí que fueran importantes para sacar dinero, ¿no? Que era lo importante. Por supuesto, cuando hablamos de flores ya en específico, pues hablamos de flores europeas generalmente, ¿no? Tómate un té de manzanilla, tómate un té de pimienta, tómate un té de clavo, tómate un té de rosas. Las rosas en Europa, indudablemente que tienen todo un asunto cosmogónico también, por supuesto europeo, y podríamos escribir libros y libros sobre esas tradiciones que existen sobre la rosa, pero pues las rosas no son parte de nuestro patrimonio, no porque sean feas o tengan algo de menoscabar que decir, poco importante, pero no pertenecen a nuestra cultura, por lo que es muy importante, aunque se puedan apreciar especies de otras partes del mundo, europeas, asiáticas, indias, en fin, pues vamos a ver hacia adentro, cuáles son nuestras flores, cuáles son nuestras plantas, qué nos están diciendo ellas, qué tenemos que poner la atención ahí para empezar a apreciar lo nuestro, ¿no? Aquí voy a presentar algunas flores mexicanas, muy mexicanas. Probablemente alguien conozca ya qué flores son. Alguien que levante la mano y me diga cómo se llama la flor que se encuentra allá en el extremo. No. La florecita esa con 1, 2, 3, 4, con 5 petalitos, así media, de acá, de este lado. ¿No? ¿Esa no es la Ryuki? No. La de abajo, que tiene su... ¿no? ¿Aretillo? No. ¿La de acá? ¿Cuál? No. Bueno, esto no es para denostar, es simplemente un ejercicio para que usted se dé cuenta de que hay que conocer más de nuestras plantas y que generalmente lo que nos venden como plantas curativas no son nuestras, ¿no? Eso no tiene nada de malo, pero ojalá con ese énfasis que conocemos las rosas europeas, los jazmines chinos o los tulipanes holandeses, que no son de Holanda, sino son de Turquía, pues ojalá, ¿no? La flor que está allá se llama Xixochitl, que quiere decir flor con ombligo, y es de donde nacen las granadas de moco. La de acá es la flor de tabaco, y es Xochitl. La flor de abajo es una flor muy especial, de un gran interés económico para nosotros, y si nos mareamos, pues nos van a volar cuando menos $1.500 millones anuales, porque es un fijativo muy importante para aromas. Es la flor principal que se llama rosita del cacao, con la que se fabrica el tejate oaxaqueño. La de acá, pues ustedes la conocen en los Carlos V, que nada más dicen que traen los Carlos V, ¿verdad? Es una flor de cacao, cacahuazochitl. Entonces, bueno, todas estas flores mexicanas, podríamos también hablar largo y tendido de cosas muy interesantes, como hablamos de otras plantas, pero hoy simplemente vienen pues a anunciar su hermosura, porque no negarán que son bellas, ¿verdad? Bueno, ¿qué tan importantes son las flores para nuestra cultura?
Bueno, pues hay unos grupos indígenas en la zona de Oaxaca, mixtecos, zapotecos y otros grupos ahí que viven con flores muy especiales. Estas se llama su nombre científico Turbina corimbosa y es muy importante porque las semillas de ellas se hace un extracto. Ese extracto es enteógeno y se toma por parte del médico espiritual y por la persona enferma, por los dos, para que entre ambos haya una comunicación y entonces se puede hacer un dictamen de qué padece el paciente. ¿Sí? Si tú quieres quitar esta preciosísima flor del ámbito mazateco, los mazatecos no existen. Así de importante es esa flor. O sea, está en la columna vertebral de su campo de creencias más antiguo y más sagrado. Por eso cuando llega el médico del Seguro Social y le dicen, ¿no?, que pues están practicando, no, o sea, por favor, tráigalo para que le demos medicina alópata, ¿no? Bueno, sí, se puede, pero esto no lo podemos quitar, porque aquí cuando menos hay 2000 años de historia, y es nuestra, y no se ha investigado lo suficiente, y es muy importante. Así de importante es esta situación. Bueno, la flor tiene formas de representación gráfica, que también podríamos llamar forma de representación glífica, que también podríamos decir escritura tradicional. Aquí tenemos varios ejemplos de la palabra flor, que en náhuatl se dice xochitl. Muy bien. Entonces, aquí tenemos varios tipos de xochitl. Una de las más importantes para nosotros es esa que está marcada con la flechita, porque es la que más se parece a la forma de escribir en escritura azteca náhuatl. Además está indicando no solamente la palabra genérica flor, sino una flor en específico, que es la flor de yautli. También le llaman flor de pericón. Entonces, esa es la forma como se escribe en el Códice Telleriano Remensis. Y es una flor muy importante. ¿Sí conocen la flor de pericón, verdad? Sí. Ah, muy bien, qué bueno. Vamos a estar hablando de un campo de significados para las flores. Nos vamos a referir a sus olores. Sobre eso falta mucha investigación. No conocemos mucho sobre el campo de los olores en nuestra antigüedad, en nuestra ancestralidad. Otro problema que tenemos de investigación para hablar sobre flores es el campo del color. ¿Por qué unas plantas con color sí, otras flores con color no? ¿Qué efectos enteógenos tenían estas plantas, estas flores? ¿Qué relación tenían con la divinidad? Aquí vamos a hablar solamente de tres, que son Tonatiuh, Xochiquetzalli y Xipetotec. Hay mucho más divinidades, por supuesto, involucradas. Y las matemáticas que están involucradas con las flores. A veces cuando hablamos de matemáticas, pues todo el mundo le echa a correr porque pues ya saben, ¿no? No, matemáticas no, porque eso es tortura. Son muy importantes las matemáticas, compañeros. Hay que ponerse a estudiar matemáticas. Son matemáticas simples, sencillas, que no requieren de una gran... no vamos a lanzar un cohete a la luna, pero son muy importantes para que tú tengas referencia y lo puedas aparejar con las cuentas que vienen en el Xupowali y en el Tonalpowali. Por cierto, a esto le llaman flor teotihuacana. Sí está en Teotihuacán, pero no es una flor. Entonces, para que no se me los chamaqueen, no les cuenten cuentos de otras partes, esto no es una flor. Sí involucra matemáticas, pero eso tiene que ver con otras situaciones. De que las flores eran importantes y de que pues un conjunto de plantas también fuera clave para poder desarrollarse en ambos campos, que era en el campo de la salud, y de que cuando estuviéramos enfermos pudiéramos recuperar la misma. Pues aquí viene un pequeño mapita de un poco antes de la llegada de los europeos, los jardines o viveros que había en Mexico Tenochtitlan.
Entonces, pues tenemos uno en la zona de Texcoco, o teníamos uno, del cual solamente ya existen ciertos trazos. Había otro en el Peñón de los Baños, había otro en Xochimilco, había otro en Coyohuacán y había otro en Chapultepec. En estas zonas había un vivero o un conjunto de plantas que eran cuidados especialmente. Todas estas zonas tienen microclimas, es decir, seguramente se daban plantas distintas en cada parte, o se sacaban producción, según lo requería el gran señor de Mexico Tenochtitlan, pues para su consumo interno. Recuerden que mantener una casa señorial pues requería consumo de recursos, ¿sí? Es decir, ropa, comida, implementos, animales vivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En dónde puedes encontrar esa cantidad de recursos que consumía una casa señorial? Bueno, pues en la matrícula de tributos o en el Códice Mendoza. Ahí tienes ese catálogo. Entonces, estas importantes casas señoriales consumían recursos y parte de esos recursos eran las plantas. En este sentido, no nos diferenciábamos en absoluto de los parques señoriales o jardines señoriales que tenían en Europa, en donde Carlos V presumía lo que había adquirido ya de lo que había llegado nuevo de América. Se sabe que tenía 2 o 3 xoloitzcuintles, perros, ya ahí en su palacio, y que científicos de la época, botánicos, llegaban admirados a conocer todo lo que había llegado de árboles nuevos, ¿no? Entonces era la locura viajar y conocer esas nuevas plantas, porque para muchos de los que vivían en Europa, imposible viajar a América, ¿no? Entonces pedían permiso a su rey, Carlos V, Carlos I de España y Carlos V de Alemania, y ya bueno, pues pasaban a conocer todo ese acervo de plantas que, créanme, sigue despertando furor, sigue todavía 5 siglos después. Bien, pues vamos a las matemáticas, aquí rapidito. Las matemáticas en la escritura náhuatl con influencia mixteca del Códice Mendoza la podemos observar en el glifo flor, que se escribe así, Xochitl. Tiene una serie de componentes que son, lo están viendo del lado izquierdo, todos los componentes que tiene, y del lado derecho ensamblado. Hagan de cuenta que es un rompecabezas que se arma y se desarma por una serie de imanes, ¿no? Entonces, ¿por qué es muy importante comprender que el glifo Xochitl sí incluye matemáticas? Porque vienen 2 cuentas que hay que tener muy precisas. Ese círculo rojo que está medio oculto atrás de ese círculo azul turquesa representa el Tonalámatl, representa una cuenta de 260 días en 13 grupos de 20 días y está relacionada con el culto a Tonatiuh. El disco que se encuentra enfrente está relacionado con el Xiuhpohualli, que es una cuenta de 20 por 18 más 5, es un año solar, puede ser más menos 5 por los años bisiestos, y está relacionada con el culto del dios del fuego, o sea, Xiuhteotl. Estas matemáticas nos dicen que, aunque el glifo flor representa eso, ese sonido, también está representando un conjunto de cuentas matemáticas que debes de tomar, ¿sí?, en consideración para que las flores se injerten en los cómputos del culto a las divinidades. Porque no era nada más llegar, hoy es día del dios Tlaloc. No. ¿Cuántos ramilletes le vas a entregar? ¿De qué tipo de flor? ¿De qué color? ¿Va a haber otros elementos? ¿Cuántos grupos vas a contar? Esa parte se llama ofrendas contadas y es importantísima. Cada divinidad tenía un número que le pertenecía y que no podía prestar a otras divinidades. Era como su número sagrado. Entonces, por supuesto, ofrendas contadas lo ha investigado durante muchos años una compañera de la UNAM, una francesa que ha vivido más de 30 años allá en la Sierra de Guerrero, porque en la zona de Tlapa
pues ahí se ha seguido manteniendo esa costumbre que está reflejada en los códices, afortunadamente, un poco antes de la llegada de los europeos y un poco después, y en los registros actuales que tienen los indígenas para hacer sus cultos a la lluvia en las cuevas de la zona de la Sierra de Guerrero. Por eso es muy importante. Bueno, flor, ya quedamos que se dice Xochitl en náhuatl. Viene del verbo xotla. El verbo xotla significa algo así como incendiar. Por lo que Xochitl es un incendio en miniatura, algo así como llama. Vamos a imaginarnos que el sol nos ilumina, nos lanza los rayos, y una vez que esos rayos llegan a la tierra, empieza a brotar llamitas. ¿Sí? El sol se empieza a comunicar con la tierra y empiezan a brotar llamitas, ¿no? Unas más grandes, otras más chicas. Hay una plantita de pétalos amarillos que se da aquí por la zona de Milpalta, que es donde yo conozco, que se llama en náhuatl clemolli, y a veces le dicen clemole o clemolito. Parece una especie como de margarita. Es una planta arvense, es decir, salvaje, nadie la siembra, y en los campos se ve a lo lejos precisamente como si se empezara a prender el campo. Dice, no, yo pensé que era fuego. No hay humo, y se ve precioso a la lejanía, ¿no? Se ve el campo amarillo, una cosa preciosa, divina. Bueno, precisamente clemolli significa fuego que brota, porque el amarillo es muy intenso. Entonces esto corrobora esa situación, ¿no? Las flores son llamas en miniatura y así las comprendían los aztecas. Entonces allá tienes un primer concepto. ¿Qué es una flor cuando tú la tomas? Fuego vivo. Y más o menos así lo debes de considerar, ¿no? Tal vez en un campo metafórico, ¿no? Pero es fuego, ¿sí? Y el fuego es vida. Otra situación muy interesante en el campo de la lengua náhuatl y sus significados es el adjetivo que se deriva de Xochitl, que es Xochi y se coloca adelante de lo que va a calificar. Xochi significa rojo. Y entonces cuando tú dices Xochicacahuatl es cacao rojo. Por lo tanto, si dices Xochillahoyotl es guerra roja. No es guerra florida, porque guerra florida sería Xochillo-Yahoyotl. Ojo. Xochipilli, el príncipe rojo, o sea, del sol. Xochiquetzalli, la diosa que tiene plumas de quetzal color tornasol, rojas, no verdes, rojas. Muchos Xochiquetzalli, la flor de quetzal, ¿no? Está mal traducido. Y aquí, bueno, pues una llamada a los compañeros investigadores de la UNAM y otros institutos, pues para que tomen unas clases de lengua náhuatl en algún lugar donde les acomode y pues pulan su náhuatl, y si todavía sienten que no andan muy bien pulidos, pues entren al florentino, muy fácil, ¿no? Porque ahí es donde vienen las riquezas del idioma, sus transfiguraciones y sus traslaciones y traducciones, ¿no? Que no es lo mismo. Bueno, las flores eran tan importantes que aquí en el centro del país pues existía Xochimilco, ¿verdad? Xochimilco era un señorío de 4 señoríos que había ahí. Lo que pasa es que cuando llegan los europeos, aquí está Xochimilco en la tierra de la peregrinación, marcada por esa línea gruesa. Y bueno, eran el pueblo de los jardines cultivados, es decir, de las flores cultivadas, ¿no? No de las flores arvenses o que se encuentran allá en la montaña sin que nadie las cuide, sino eran flores que se cultivaban ya con un propósito. Y bueno, pues los Xochimilcaj pues entendían esta relación flor-sol. Era una situación mutua. Y bueno, pues cuando llegaron los europeos le encargaron a los Xochimilcaj, que eran los que pintaban más en el control de las zonas que había ahí, pues que controlaran los otros demás señoríos
y la amenaza era que pues si no se controlaba la situación, pues iban sobre ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues así se crea una generación de xochimilcas, de casas señoriales, que después de mediados del siglo XVI controlan esa zona pues para beneplácito de los europeos, y a aquellos en realidad no les interesaba ningún tipo de culto ni ningún tipo de organización indígena. Lo único que les interesaba de la organización indígena era explotarlos para trabajar, y ya, se acabó, ¿no? Vamos a pasar a nuestras flores muy conocidas. Todo el mundo conoce esta flor, ¿verdad? Al menos se han echado un caldito, ahorita ya se antoja, aunque haga calor, se antoja un caldito, pues ya sea con carne de res o pollito, ¿no? O unos camaroncitos con este caldito de unas ricas flores amarillas, ¿verdad? Y bueno, pues con este asunto de la mala traducción, alguna vez me tocó enmendarle la plana a un señor que publicó en Facebook que aquí en el Códice Florentino se menciona un caldo señorial que se ofrece para gente ahí por la zona del Tepeyac, y lo tradujo mal, ¿no? Y lo tradujo como un caldo donde servían hombres cocidos en vez de camarones cocidos. Entonces, por eso es importante, ¿no?, el asunto de la traducción. Esta flor, Ayoxochitl, o flor de calabaza, está relacionada con el dios del viento, con el número 3, porque en la primera parte de Ecatl, es 3. Recuerden que Yeyi se puede fragmentar en varias partes, pero siempre es 3. Entonces el señor 3 viento, con su número, y bueno, pues ¿dónde encontramos a Quetzalcóatl en la flor de calabaza? Pues en todas las circunvoluciones que dan sus bracitos conforme se va desarrollando, ¿verdad? ¿Han visto la planta? Que va soltando unos como alambritos verdes, ¿no? Que tiernos, pues también se pueden cocinar, ¿sí? Ahí por la zona de Cuezala nacen unos caldos bien sabrosos con hoja tierna de calabaza y esos retoñitos, ¿no?, que van avanzando. Y bueno, pues esa es la relación que existe con esta divinidad. Cuando tú quieras hacer un rito y no encuentres algo, pues es muy sencillo, ¿no? Estás hablando de Quetzalcóatl, pues sobre tu manojo de flores de calabaza, y ahí está tu divinidad. Entonces, así de fácil, así de sencillo, no tenemos que hacer rituales muy complejos o recurrir a sustancias muy extrañas que solamente pudiéramos encontrar en alguna parte. Como te puedes dar cuenta, nuestros ancestros resolvían las cosas de la manera más plana y sencilla posible, ¿sí? Es decir, no había que conseguir una planta que estaba por allá escondida en algún cerro a muchas horas de viaje, caminando. Tal vez sí en casos muy, muy, muy especiales, ¿sí? Por supuesto, el gran señor de Mexico Tenochtitlan, aquí presente, ¿verdad? Si quería su pescado, sí, señor, en la mañana lo tiene usted. Pero era el gran señor. Yo, en ese tiempo, como un individuo normal, común y corriente, pues el pescado me lo imaginaba, ¿verdad? Serían algunos camaroncitos o unos charalitos de por aquí, ¿no?, y nada más. Bueno, vamos a una planta menos conocida, se llama Yautli, Yausóchitl. Se le ha llamado flor de pericón porque hay una planta en Europa que se llama Hipericum, que es una flor amarilla también, pero no tiene nada que ver en absoluto. Esta planta sí conocemos su aroma, la tenemos registrado, todos consideran en que tiene un olor muy especial, que es una mezcla entre anís y miel. Es un olor muy especial, no es tan escandaloso, es un olor muy agradable. Se usa, sabemos que se usaba en rituales asociados al culto a la mazorca de maíz. Ya saben eso, ¿no?, de echarle a sus elotes. Esa tradición continúa, y pues tú ahí haces Tonacatecotli, el señor de nuestra carne, la divina de nuestra carne, con pericón.
o Yauxochitl. Bueno, pues ahí está la relación. En investigaciones que se han hecho en el Templo Mayor, o sea, aquí junto, en la ofrenda 120, por eso este lugar es tan especial, ¿no? Porque, bueno, en realidad estamos en terreno sagrado, ¿no? Estamos en la zona solamente, sí, hacia el sur, hacia el cuadrante sur, hacia donde se adora el dios del fuego. Y bueno, estamos aquí, junto a la casa de los grandes señores, que salían por un canalito por aquí, por esta calle. Por ahí conectaban con la Merced y ya se iban por allá, ¿no? Ya llegaban a Mexicalcinco, ¿sí? Y ya después, bueno, pues ahí a cargar, y pues ya llegabas a Xochimilco, luego Milpalta, y ya te saltabas, ¿no? Cuernavaca. Así de maravilloso era. Entonces, esta casa dedicada a la difusión cultural de la prestigiada Universidad Autónoma Metropolitana, bueno, pues está en un lugar maravilloso, que es de sueño. Bueno, pues continuando con esta plática, esta flor está relacionada con la guerra, con el culto al cráneo, al cuchillo de pedernal, al jaguar, a Tlaloc, a deidades de la vegetación y el pulque, a la diosa de la sal, como que se llama Huixtocíhuatl, al dios del fuego. También es una planta enteógena, entonces aguas, siempre hagan sus pruebas antes, ya saben en dónde, ¿verdad? Entonces siempre que agarren una planta, tállensela aquí, en la parte interna del bíceps, y observen qué reacción hay. Si empieza a haber enrojecimiento, prurito, en fin, una serie de afectaciones, no tomen esa planta, o la van a pasar muy mal, o pues puede haber cosas muy graves, ¿no? Entonces, puede provocar delirio, entonces es una planta de cuidado. Claro, en pequeñas cantidades, si no eres sensible, pues no hay ningún problema. Bueno, pues también es antienvidias, entonces ya tienen ahí una planta para energizar, ¿no? Y todos aquellos chamucos que quieran acercarse, pues, ¿no? Con una ya está. En el campo aromático, pues sabemos a qué huele, pero no sabemos a qué nos puede remitir, porque otras plantas tenían otros olores. Entonces, esa parte falta, y muchas partes más. Y bueno, pues mi invitación a que, si hay personas aquí interesadas, pues yo les recomiendo que hagan estudios muy profundos sobre Tonatiuh, Xochiquetzalli y Xipetotec, y pues a darle duro, porque en ese campo todavía hay muchas preguntas sobre estas plantas maravillosas. Resumiendo, pues hemos estado hablando aquí del sol, de llamas, de calendarios solares y lunares, y de la fragmentación de estos calendarios, es decir, sus meses principales, las divinidades que regían esos meses. Y recuerden que eso es solamente para aquí, este lugar que está donde estamos, ¿sí? Porque si tú pasabas a Mexico-Tlatelolco ya puede ser una cosa distinta, si pasabas a Nonohualco podría ser otra cosa muy diferente, y así sucesivamente, ¿no? Y no digamos yendo hacia el sur o hacia allá, Azcapotzalco, ¿no? Entonces, este es un campo que todavía pues está virgen. Yo vine aquí simplemente a enunciar algún tipo de situaciones muy ligeras. Espero que sean de tu ayuda. Espero que con esto tú sepas hacia dónde ir. Ya dimos por aquí, ahorita aquí viendo a la compañera Catalina, sí, que dimos un taller junto con otros compañeros que también andan por aquí, basados en el sahumador de Tlaloc, que se encuentra en Texas. Y bueno, pienso que los que estuvieron en esa experiencia, pues a eso hay que apuntar, a eso hay que anotar o ir, es decir, experiencias vivenciales derivadas de nuestro rico patrimonio en cerámica, que contiene glifos, o en nuestros códices, o en algunos estudios que se hayan hecho en el siglo XVI sobre plantas que todavía no sean conclusivos.
Entonces tú estarás viviendo pues prácticamente parte de la experiencia que tenían nuestros ancestros, ¿no? Entonces pues esto es simplemente así, un pequeño vuelo de pájaro, porque el campo es amplísimo. No sé si hay alguna pregunta.